que queda grabado. ¿Mucho lo digo? Ya. Bueno, sí, como decía bien Michi, tenemos que terminar el capítulo 14, esa es la misión primaria del estudio de vida, pero me gustaría ver el capítulo 15. Capítulo 15, ustedes si lo ven en la Biblia, tiene 8 versículos solamente, no es largo, así que vamos a tratar de poder abarcarlo también el capítulo 15. Bueno, el capítulo 14 ya lo hemos visto en gran parte porque el capítulo 14 tiene tres partes, tres subpartes y ya hemos visto las dos primeras. Así que ya vamos a ver la tercera, que va desde el capítulo, o sea, Apocalipsis 14, versículos 14 al 20. ¿Los puedes leer, Mauricio? Sí. Igual que- Ya. Dice, miré y aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. Clamando, perdón, a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió la hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz el que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendime a los recinos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Es el texto final de Apocalipsis 14 y está dividido en dos partes. La primera parte va desde el versículo 14 al 16 y la segunda parte va del 17 al 20. Y podemos definir que estas dos partes son dos cosechas. Si ustedes lo vieron, lo fueron escuchando y lo han ido leyendo en la semana y lo analizan ahora en este momento, se van a dar cuenta que están claritas las dos partes y que las dos partes representan dos cosechas que son diferentes. ¿Por qué? Porque la primera cosecha, si bien no lo menciona en ninguno de los versículos, se supone que es una cosecha de un cereal, de trigo, específicamente podría ser. Y la segunda cosecha ya se expresa lo que es uva. Y el trigo y la uva, en estos casos, van a representar dos grupos diferentes de personas, ¿ya? Y eso es es una de las cosas que tenemos que ver ahora. Me gustaría que fuéramos a Mateo 13, versículos 36 al 42, porque Jesús hablaba muchas veces habló de cosechas y le dio importancia a esta metáfora de las cosechas para representar cosas. ¿Lo leo, Dani? Sí, léelo ahí en Mateo capítulo 13, ¿no es cierto? Versículos 36 al 42. Léelo. Entonces despedía a la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La ciega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. De manera que, como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego, así que será el lloro y el crujir de dientes. Es muy interesante porque esta parábola que contó Jesús, que es la parábola del trigo y la cizaña, una parábola que más de alguna vez nosotros la hemos escuchado, tal vez en un sermón, una meditación, en una matutina quizá.
Y es una parábola interesante porque da a entender que incluso dentro del pueblo de Dios hay trigo y cizaña, ¿cierto? El trigo es identificado como los verdaderos hijos de Dios y la cizaña, que aparentemente se parece al trigo, pero no es trigo, representaría a aquellos que no son verdaderamente el pueblo de Dios. ¿Ya? Entonces, cuando los discípulos se le acercan a Jesús y le piden una explicación, o sea, ellos quedaron con interrogantes con respecto a esta parábola, se acercan a él y le dicen, por favor, señor, explícanos mejor la parábola del trigo y la cizaña, porque hay cosas que no entendemos bien. Explícanos. Entonces él procede a explicar y dice que, ¿no es cierto?, que obviamente el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, refiriéndose a él, el que siembra la buena semilla, que es la semilla del trigo. Ujú. Y el campo es el mundo. Y empieza a explicar, bien clarito, ¿ah? Yo sé la buena semilla, ¿no es cierto? Yo soy el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, que es la semilla del trigo, y la cizaña son los hijos del malo. O sea, ya divide que pues, el trigo simboliza a los hijos de Dios y la cizaña a los hijos del malo, del diablo, así directamente. Dice, por lo tanto, el enemigo que sembró en medio del trigo cizaña es el diablo directamente, y dice que la cosecha, la siega, siega significa lo mismo que cosecha, ¿ah? Porque la siega, por eso existen las segadoras. Las segadoras es cuando se cosecha el trigo. ¿Ah? En la siega se usa el trigo. La hoz, esa hoz para cortar también es para cosechar trigo, segar trigo. Y dice que la siega que representa esta parábola es el fin del siglo, o sea, refiriéndose a su segunda venida, al fin del siglo, al fin de los tiempos. Y los segadores son los ángeles. O sea, va mostrando bien claramente cada una de las partes. ¿Ah? Los segadores son los ángeles. Los ángeles van a tener la misión de cegar. ¿De cegar a quiénes? A los malos. ¿Ah? Porque ahí lo vamos viendo a continuación. Dice, de manera que como se arranca la cizaña y se quema, claro, la maleza se quema, el trigo se cosecha, pero la maleza se quema. O sea, dentro de ese campo, el trigo iba a ser recogido para ser guardado en los graneros y la cizaña iba a ser quemada, porque no servía, porque no era lo que el agricultor quería cosechar. Y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo, viendo lo que le va a suceder a los hijos del malo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, que no son los segadores, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, o sea, los malos, y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. O sea, aquí se refiere claramente a que la siega representa el fin del tiempo, la segunda venida de Cristo, que hay dos grupos, que los segadores son los ángeles, que aquí el grupo de la cizaña, del grupo que está del lado del malo, ¿no es cierto?, va a ser quemado. Hay varios conceptos que están ahí bien claritos, ¿ya? Ahora, teniendo esta parábola de Jesús en la mente, vamos a ir viendo, porque aquí también se habla de cosecha en Apocalipsis 14, de cosecha, dos cosechas. Y podríamos ejemplificar lo que la primera es la cosecha del trigo y la segunda es la cosecha de la cizaña. Aquí se reemplaza la cizaña por la uva, pero para el caso es lo mismo, ¿cierto? Porque representa el mismo grupo. Sigamos adelante. Eh, ¿qué podemos seguir? Es algo interesante aquí porque si ustedes se dan cuenta, este trocito está después del mensaje de los tres ángeles. Está después del mensaje de los tres ángeles. Entonces quiere decir que después de predicarse el mensaje de los tres ángeles, la mies, o sea, la mies me refiero a las cosechas, va a estar maduro. La mies va a estar madura para ser cosechada. Y algunos hicieron su decisión para vida eterna, y otros hicieron su decisión para muerte eterna. O sea, va a llegar un momento en la segunda de Cristo que va a estar listo para ser cosechado, todo va a estar maduro. El trigo va a estar maduro para ser cosechado para llegar a los graneros de Dios, y la uva va a estar madura también para ser cosechada para el lagar de la ira de Dios. Es el texto bíblico que estamos analizando. ¿Ya? Ahora vamos con la primera parte. Ya dijimos que había dos partes, pero vamos a analizar la primera, que va desde el versículo 14 al versículo 16, y que podríamos ponerle como título la cosecha de los justos, ¿ya? O la cosecha del trigo, ¿ya? Para que lo entendamos bien.
Vamos a analizar entonces Apocalipsis 14:14, el versículo 14, el primero. A ver, lo volvemos a leer, ¿lo puedes volver a leer, Mauricio? Ya, dice el 14. Miré y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Este personaje, yo creo que no es difícil saber quién es, ¿cierto? ¿Tú qué dices? ¿Quién es? Claro, Jesús. Es Jesús. El Hijo del Hombre se identificó en su evangelio muchísimas veces como el Hijo del Hombre. Entonces, y en la parábola incluso que leímos ahí en Mateo 13 también se identificó como el Hijo del Hombre. O sea, es indudable que es Jesús. Y dice que es Jesús sentado sobre una nube blanca. Ahí está sentado este personaje que es Jesús. Y eso nos recuerda de Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Ujú. ¿Lo puedes leer, Monicita? Dice, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Claro, aquí nos aclara que es la segunda venida de Cristo. Entonces, aquí se refiere específicamente a la segunda venida de Cristo cuando el Hijo del Hombre, Jesús, se monta sobre esta nube y está listo ¿para qué? Para venir a la tierra. Y es interesante porque dice que viene con dos cosas. Hay dos objetos que son mencionados en el capítulo 14, los cuales trae Jesús. Uno lo trae en la cabeza y el otro lo trae en la mano. El que trae en la cabeza es Una corona, una corona de oro y el que trae en la mano, una hoz. una hoz. Ahora, ¿qué simboliza la corona de oro? ¿Quiénes usan corona? Los reyes. Los reyes. Entonces viene como rey. Viene como rey para retomar su reino, ¿cierto? Viene como rey, como emperador. O sea, viene con poder, con autoridad, para ejercer esa autoridad de rey, real, realeza. ¿Y la hoz? ¿Qué simboliza la hoz? La hoz simboliza cosecha. Entonces viene con autoridad real y viene a cosechar. Viene a cosechar. Él personalmente viene a cosechar. Sigamos ahora con el versículo 15 al 16. ¿Qué dice el versículo 15 al 16? Ya, dice, y del templo salió otro ángel llamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra fue cegada. Mire qué interesante. Dice Ujú. que del templo, ojo, del templo, desde el templo, sale un ángel. Y ese ángel viene con una orden. Y la orden se la da a Jesús, al Claro. Hijo del Hombre. Porque dice que le da esa orden, se la da al que está sentado sobre la nube, a Jesús. ¿Y la orden cuál es? Ha llegado la hora de que metas la hoz para cegar, para cosechar, porque ha llegado la hora de hacer esto, de cegar. Porque la mies, el trigo, está maduro, está listo para ser cosechado, ya no le falta nada, está listo para ser cosechado. Por lo tanto, dice que Jesús hace lo que tiene que hacer, mete la hoz, ciega la tierra, por lo tanto cosecha la tierra. ¿A quiénes cosecha? Al trigo. Por lo tanto, esto representa cuando Cristo viene en su segunda venida y viene a qué? A rescatar a su pueblo. ¿A quiénes? A los 144.000 que están vivos y pasan de esta vida directamente a la vida eterna, y a los que van a resucitar, A los justos. a los justos que van a resucitar. Eso léalo en Primera de Tesalonicenses 4, cuando Pablo lo habla, que estos dos grupos se juntan y reciben a Cristo en el aire, ¿cierto? Para vivir con el Señor para siempre. Entonces, eso es lo que se refiere aquí. Y hay otro punto interesante. ¿Por qué dice que este ángel sale del templo? ¿Por qué? Porque en el templo, o sea, hacia este es el santuario celestial, el que está en el cielo, del cual el de acá de la tierra era una Maqueta. metáfora, una maqueta. ¿Por qué sale del templo? Porque en el templo, en el cielo, se llevó todo el proceso del plan de intercesión. O sea, en ese lugar que Cristo hizo su parte en el lugar santo y luego en el lugar santísimo. O sea, el plan de intercesión de Cristo lo hizo completamente en ese santuario. En ese santuario se llevó a cabo el juicio también, a partir de 1844.
Entonces, en ese santuario se llevó a cabo la obra de salvación, el juicio, y en ese santuario se determinó quiénes habían tomado decisiones de vida eterna y quienes habían tomado decisiones de condenación eterna, de muerte eterna. Entonces, por eso el ángel sale de ahí, porque en ese lugar se tomaron todas esas decisiones y se hizo toda esa obra. Entonces, de ahí donde emana la salvación de las almas y de ahí donde también lamentablemente va a emanar la decisión de quienes se pierden, es de donde este ángel llama a cosechar al pueblo de Dios, al verdadero pueblo de Dios. ¿Ya? Entonces, esa es la primera parte del capítulo, de la última parte del 14, la cosecha de los justos. ¿Ya? Cristo como rey cosechando a los justos. Pero viene la segunda parte que vamos a leer ahora, que va del versículo 17 al 20, que es la otra cosecha. Ya, sería la de los injustos. Exacto, Salió otro ángel del templo, que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. exacto. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: Mete tu hoz aguda y vendime los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz de la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Ya. Esto es muy interesante porque aquí en el versículo 17 dice nuevamente que aparece otro ángel. Y este ángel también sale del templo. Ya lo aclaramos, porque en el templo se tomaron decisiones súper importantes y se llevó a cabo el plan de intercesión y el juicio. Por eso salen de ahí, porque ahí se toman todas las decisiones. Ahí es donde está el centro neurálgico del plan de salvación. Entonces ahí se toman las decisiones, ahí se concretó todo. Ahí está todos los registros, todo súper claro, y ahí se toman las decisiones. Está el Padre y también está el Hijo. Entonces sale este otro ángel también del templo. Y este ángel dice que sale teniendo también una hoz aguda. O sea, igual como Jesús salió con una hoz aguda sobre la nube, además de la corona, este ángel dice que también sale con una hoz. ¿Se acuerdan que la parábola de Mateo 13 dice que los segadores son los ángeles? Y cuando usted analiza esa parábola de Mateo 13, dice que los ángeles van a cosechar, pero van a cosechar la cizaña. Específicamente dice la cizaña, no dice que cosechan el trigo, dice que cosechan la cizaña. Entonces, este ángel sale para cosechar, pero no a cosechar el trigo, sale en ese caso a cosechar la cizaña, que aquí es representada como la uva. Y después el versículo 18 agrega que aparece otro ángel. Pero este ángel no sale del templo específicamente, sino que sale de un lugar específico del templo, el altar. Y el altar aquí es el altar del incienso. Y sabe lo interesante que en el altar del incienso era el lugar donde se encendía el incienso se quemaba, esto emanaba un humo con un perfume oloroso, ¿no es cierto?, agradable, y este humo subía por la cortina, que lugar separaba el lugar santo al santísimo, y llegaba ante la presencia de Dios, porque la cortina no llegaba hasta arriba, dejaba un espacio para que ese humo llegara hasta el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto que representa el trono de Dios. Entonces, ese lugar dice que ese humo del incienso, como lo hemos estudiado en Apocalipsis también, son las oraciones de los santos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahí del lugar donde las oraciones llegaban ante Dios, este ángel se terminó el tiempo de gracia. No hay más gracia. O sea, ya no, las oraciones no llegan más ante Dios. Se terminó. Entonces, desde ese altar, ¿no es cierto?, aparece este otro ángel, el cual se dirige al anterior ángel que salió con la hoz y le da una orden también. Y dice, y salió del altar otro ángel que tenía poder, muy interesante, dice, tenía poder sobre el fuego. ¿Por qué tenía poder sobre el fuego? Porque ¿se acuerdan de la parábola del trigo de la cizaña? ¿Qué pasaba con la cizaña? Se ¿Se arrojaba a quemaba. dónde? Se arrojaba al fuego, se quemaba. Entonces, por eso este ángel tiene el poder del fuego, sobre el fuego, porque justamente habla del castigo que se va a ejercer sobre los que se pierden.
Y dice, y llamó con gran voz, o a gran voz, al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendime a los racimos de la tierra, o sea, los racimos de uva, porque estas uvas ya están maduras. Así como el trigo está maduro para ser cosechado, para, lo- para las bodegas del Señor, ¿no es cierto? Esta uva también está madura para recibir lo que le corresponde, para ser cosechada. Pero esta no es guardada en los graneros de Dios. Dice que mientras el trigo es guardado en los graneros de Dios, que representan la salvación, ¿qué pasa con esta uva? Dice que esta uva es puesta en el lagar de Dios. Pero yo cuando digo lagar de Dios me falta una palabra. ¿Sabes la De palabra? ira de Dice Dios. el lagar de la ira de Dios. O sea, podemos decir que este es el lagar del castigo de Dios. ¿Por qué? Porque estas personas, después de todo lo que se ha hecho la intercesión y de salvación que se ha hecho en el cielo, se ha determinado que no pueden entrar al cielo y que merecen el castigo que se les va a entregar. Porque por eso habla del templo, del altar del incienso, por eso, porque justamente nos da esa razón de que ahí se determinó todo esto y la justicia de Dios ya se ejerció y se determinó son los salvos y quiénes son los que se pierden. Eso ya está concretado. Se terminó el tiempo de gracia, por eso sale del altar. Entonces llega este ángel y recibe la orden, mete la hoz, ¿no es cierto? Pues, como dice el versículo 19, ¿no es cierto? Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran, mira, y incluso dice, el gran lagar de la ira de Dios. Y esto es bien interesante porque ustedes saben que en el campo, antiguamente, ahora ya no se hace así, pero antiguamente, ¿no es cierto? Cuando tú cosechabas uva para vino, no uva para comer, sino no uva de mesa, sino que uva para vino, ¿qué es lo que hacían las personas? Lo echaban en un lagar y ahí entraba gente y pisoteaba las uvas, ¿cierto? ¿Han visto esas fiestas, típicas fiestas de la vendimia? Que hay una competencia que quien pisa más rápido las uvas y saca más jugo de uva. Entonces ahí se saca el jugo de uva que después se usa para fermentarlo para el vino, ¿cierto? Les hacía. Pero en este caso lo interesante es que el versículo 20 dice que no sale jugo de uva. ¿Qué es lo que sale? Sangre. Sale sangre, porque es un castigo, porque estas uvas representan seres humanos que van a ser pisoteados en el gran lagar de la ira de Dios para recibir el castigo, el justo castigo que merecen. Entonces dice que, y después hace una celebración muy interesante, dice que el lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1.600, o sea, una superficie bien grande. ¿Y ustedes saben qué significan los frenos del caballo? Los frenos del caballo es un metal amarrado con lazos que está aquí en la boca. Se le pone un fierro aquí en la boca, que es justamente lo que ustedes van a usar para frenar el caballo, ¿cierto? Cuando está corriendo y quieren frenarlo, lo tiran y eso es una presión en la boca que hace que el caballo se Detenga. detenga. Es doloroso, no sé cómo será, Sí, pobrecito. pobres caballos, pero ese es el freno. Entonces, imagínense, dice que la sangre es tanta que llega hasta esta altura de un caballo. ¿Ah? O sea, está hablando de la gran cantidad de gente que se va a perder. Muchísima. Mm. Y que va a cubrir una gran estadio, por eso es que dice 1.600 estadios, de una superficie grande, y que va a llegar hasta los frenos de caballos. O sea, imagínense la cantidad de sangre que van a salir de esa agua. Y este es el segundo trozo que queríamos compartir con ustedes. Ya, aquí terminamos capítulo 14. ¿Ah? Después, bueno, usted hace si tiene alguna pregunta concerniente a esto, aquí está el capítulo 14. Y tenemos media hora para poder hacer el capítulo 15, así que vamos a ir adelante. Súper. ¿Ah? Vamos con el 15. ¿Puedes leer el capítulo 15 entero? Porque son 8 versículos, así que no es largo. Ya. Dice, los ángeles con las 7 plagas postreras. Exacto. Vi en el cielo otra señal, grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos.
¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tu juicio se ha manifestado. Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo, porque la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Claro. Aquí ya entramos en otro tema, vamos a entrar en otra fase de Apocalipsis. Aquí, este capítulo 15 es un capítulo ¿cómo podríamos decir? Que pasamos de una parte a otra, es de transición. Es un capítulo que termina con el tema de Apocalipsis 14, empieza con un nuevo tema, que es el tema de las plagas, de las plagas de las copas de la ira de Dios. Entonces, podemos decir nosotros que el capítulo 15 es una introducción al derramamiento de las 7 plagas o copas de la ira de Dios, ¿cierto? Y también podemos decir que el capítulo 16 nos muestra directamente el derramamiento de las 7 copas de la ira de Dios. Lo aclaro. Capítulo 15 es la introducción de las copas de la ira de Dios, y el capítulo 16 ya son directamente las copas de la ira de Dios, derramadas. Cómo se derraman y qué sucede cuando se derraman. Entonces, ese capítulo es para la otra semana. Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿qué es lo que significa esto? Y hay una cosa interesante, si ustedes van a la Apocalipsis 16:15, Apocalipsis 16:15, lean ahí, ¿no es cierto? ¿Qué dice Apocalipsis 16:15? Dice, he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Interesante, porque este versículo de Apocalipsis 16:15 nos habla que estos acontecimientos de las plagas, de las 7 copas de la ira de Dios, es anterior a la segunda venida de Cristo. Es anterior. Entonces, la última parte del capítulo 14 nos describe la segunda venida de Cristo y las dos cosechas, pero en este caso, como que echa un poquito pie para atrás, se devuelve un poco en el tiempo y va a hablar de un acontecimiento que ocurre antes de la segunda venida de Cristo. O sea, es como decir, viene la cosecha del trigo y de la uva, explicamos qué va a pasar con cada una de esas dos cosechas, que son dos cosechas diferentes, pero un poquito antes de que esto ocurra, va a suceder un acontecimiento que va a señalar el momento del término del tiempo de gracia. Ese término cuando ya no se intercede más y desde el altar de incienso ya no hay más intercesión, sale explicado aquí. ¿Qué va a suceder en ese momento? En ese momento va a suceder lo que vamos a ver a continuación. Pero este capítulo, el capítulo 15, que también tiene 8 versículos, es pequeño, también lo vamos a dividir en dos partes. La primera parte eh, eh, contiene el versículo 1 y de ahí nos saltamos al versículo 5 al 8. O sea, versículo 1 y después versículo 5 al 8. Y la segunda parte incluye el versículo 2, 3 y 4. ¿Ya? Vamos a empezar por la primera parte, esa que incluye el versículo 1 y después del 5 al 8. Y vamos a analizar el versículo 1. Ahí nos vamos a tener primero. ¿Qué dice el versículo 1? Dice, vi en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Mire qué interesante. Dice el versículo 7 que aparecen ahora 7 ángeles. 7 significa en la Biblia, la escritura significa completo, ¿cierto? Como las 7 iglesias, los 7 sellos, las 7 trompetas, aquí aparecen 7 ángeles. O sea, esta es el castigo de Dios, pero entendamos esto, el castigo de Dios no es un castigo con ira, o sea, es como ya me fastidiaron los castigos, así como cuando nosotros los papás, ¿no es cierto?, castigamos a los hijos porque tenemos rabia contra ellos. No, este es un castigo que tiene que ver con la justicia. Cuando ustedes han hecho todo lo posible por salvar a alguien, para rescatarlo, para ayudarlo, para apoyarlo,
y llega un momento que ya no hay más caso, ¿cierto? Y tiene que asumir las consecuencias de lo que hizo, ¿ya? No hay vuelta atrás, tienes que asumir las consecuencias de lo que decidiste, lo que hiciste, y eso tiene que suceder. Tiene que llegar un momento que suceda. Entonces, este Dios que ha intercedido por nosotros, que entregó a su Hijo por nosotros, que su Hijo murió, intercedió todos estos siglos en el cielo, en el lugar santo, en el lugar santísimo, que nos entregó su palabra, etcétera, etcétera. Llega un momento que la humanidad, y sobre todo la humanidad del tiempo del fin, que ataca directamente a su pueblo, a los 144.000, tiene que pagar las consecuencias de lo que ha hecho porque no aceptó la salvación en Cristo Jesús, e incluso atacó a los hijos de Dios. ¿Ah? Entonces viene 7 ángeles, que es el castigo de Dios completo, pleno, 7, con las 7 plagas. Y dice que estas plagas van a consumar la ira de Dios contra los enemigos de su pueblo, los que le hacían daño a su pueblo. Mire, vayamos a Apocalipsis 6:10, porque esto es respuesta también a algo que ya vimos, al clamor del quinto sello. Ahí vamos a ir a los 7 sellos, no, el quinto específicamente. Ahí en Apocalipsis 6:10, en que el clamor de los mártires, el clamor de los que han sido maltratados por su fe, por ser fieles a Dios, clama por justicia. ¿Qué dice el versículo? 10 dice, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Exacto, ese es el clamor de los justos, que han sido asesinados, perseguidos, torturados, maltratados, burlados por los enemigos del pueblo de Dios. Ellos claman por justicia. Y esa justicia, como vimos en las 7 trompetas, se ha dado. Dios ha hecho actos de justicia a lo largo de la historia de la humanidad. Pero la justicia plena, la justicia ya, pero absoluta, por eso esto es 7. La justicia perfecta, completa, 7, se ejecuta aquí. No actos de justicia parciales, sino que aquí está la justicia plena, total, por eso 7. Entonces dice que aquí se consuma ¿qué cosa? La ira de Dios, la venganza de Dios, la justicia de Dios contra aquellos que han atacado a su pueblo y le han hecho daño. Y se han burlado, lo han vilipendiado, lo han tratado de engañar, de seducir para que hagan el mal. Ese grupo tiene que recibir el castigo, que es un justo castigo, por eso procede todo del templo, de ahí donde se tomaron las decisiones. Ahora analicemos el versículo 5 y 6. 5 y 6. 5 y 6. Después de estas cosas, miré y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Claro, se dan cuenta aquí, el versículo 5 nuevamente habla del tabernáculo, habla del santuario. Nuevamente aparece el santuario, porque el santuario es imprescindible para entender por qué se derraman las 7 copas de la ira de Dios, por qué los impíos reciben un castigo y los justos la vida eterna. Hay que entender la obra que se hace en el santuario. Cristo intercedió por nosotros por siglos derramó, mostró su sangre, su sacrificio para que nosotros fuésemos perdonados, por siglos estuvo dispuesto para nosotros todos los días, las 24 horas del día, la intercesión de Cristo. Cristo entregando su palabra, Cristo entregando su poder, derramando el Espíritu Santo, llamando al arrepentimiento, Cristo intercediendo, ejerciendo el juicio, todo eso que nosotros hemos. Y Cristo llega un momento que esto se tiene que terminar. Se termina el tiempo de gracia y no hay más vuelta. La mies está madura, las uvas están maduras, ha llegado el momento de la cosecha. Por lo tanto, en ese lugar que es el corazón del plan de salvación, el santuario celestial, se tomaron las determinaciones y ahora aparece abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio y del templo mismo, no de otro lado, sino que del templo mismo es de donde salen los 7 ángeles. Es interesante. El versículo 1 no nos dice de dónde salen, no habla de los 7 ángeles que tienen las 7 plagas para consumar la ira de Dios. Pero el versículo 5 nos aclara que estos ángeles no salen de cualquier parte, no aparecen de la nada. Estos ángeles aparecen desde el santuario celestial. De ahí salen, donde se toman las determinaciones y ahora este juicio es justo, porque ha sido tomado por un Dios justo
y que ha determinado que esto es lo que hay que hacer. A nosotros nos parece muy terrible, pero está dentro de la justicia y de la bondad de Dios hacer esta obra. Esta obra que en lugar de la Biblia dice que es una obra extraña para Dios, porque Dios quiere salvar, no quiere condenar. Pero cuando ya ha hecho todo para salvar a la humanidad, el grupo que no quiere ser salvado, no quiere ser rescatado, solamente tiene que seguir el mismo destino que el diablo y sus ángeles, los demonios, que es el castigo del fuego eterno, del fuego que va a matar para la eternidad a las personas, y al diablo y a sus ángeles. Entonces de ahí, del templo salen los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, y dice que están vestidos de una forma bien especial, están vestidos de blanco, de un lino limpio, resplandeciente, y dice que están ceñidos alrededor del pecho con un cinto de oro. ¿Y saben que esto me hace acordarme del capítulo 1? Igual que Jesús. Claro, me hace acordarme de Apocalipsis capítulo 1, el versículo 13. Dice, en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. Esto era lo que vio Juan. Sí, Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. exacto. Lo mismo. Están vestidos como Cristo. Ujú. Claro, no tienen corona como Cristo, ¿cierto? Pero su Pero, ropa es lo mismo. ¿sabes por qué es? Porque uno se pregunta, ¿por qué? Porque esta obra que ellos van a hacer está íntimamente relacionada con la obra suma sacerdotal de Cristo. O sea, la obra sumo sacerdotal de Cristo que hizo dentro del templo, en el lugar santo y en el lugar santísimo, ha llegado a su término, y estos ángeles van a hacer esta obra, que es una obra de destrucción, pero la van a hacer en base a qué? En base a lo que se hizo en el templo, por eso sale del templo, y en base a la el ministerio sumo sacerdotal de Cristo. Por eso salen vestidos con el mismo vestido de Cristo. Ujú. Porque ¿para qué no aclara todo esto? Porque lo que se va a hacer, lo que Dios va a hacer es total y absolutamente justo. Es lo que se tiene que hacer. Tú puedes tener alguna duda en tu mente, pero cuando le preguntes a Dios te va a mostrar las cosas y te va a decir, esto es lo que había que hacer. Es totalmente justo, tiene totalmente correspondencia con mi misericordia, con mi bondad, con todo lo que se hizo en el santuario, y por eso salen del santuario y vestidos con las ropas de sacerdotes como Cristo. Imagina, van a ministrar la justicia de Dios. Eso es lo que van a hacer. Por eso, ¿no es cierto? El versículo 6 nos llena de eso, ¿no es cierto? Nos dice esos detalles importantes, de dónde salen los ángeles, cómo están vestidos, y llevan las plagas, o sea, las copas de la ira de Dios, las 7 copas de la ira de Dios. Ahora vamos a analizar ya los últimos versículos, que son el versículo 7 y 8. Versículos 7 y 8. Bueno, ya que aparecen 2 grupos nomás, que ahora actualmente hay 3 en el mundo, digámoslo así. ¿Ya? Ya, 7 y 8. Sí, sí. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Mira qué interesante. Versículo 7. ¿Te das cuenta de lo que dice el versículo 7? El versículo 7 agrega una información súper importante. Ni más ni menos quién es el encargado de entregarles las copas de la ira de Dios a los 7 ángeles. Ujú. ¿Y quién es el encargado de entregarle la copa de esas copas a los ángeles? Era uno de los 4 seres vivientes. Uno de los 4 seres vivientes. ¿Y dónde estaban los 4 seres vivientes? Estaban alrededor del trono de Dios. O sea, la imagen que vimos en Apocalipsis 4 y 5 es el trono de Dios el Padre al medio, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos alrededor. Y después en el versículo capítulo 5 dice que después están todos los ángeles alrededor. ¿Cierto? Está el centro del gobierno de Dios. ¿Te das cuenta de dónde estamos hablando? Estamos hablando que estas decisiones se tomaron en el centro del gobierno del Dios universal. Y en ese lugar, al ladito de Dios el Padre, están estos 4 seres vivientes. Es uno de esos 4 seres vivientes que son total y absolutamente obedientes a la voluntad y a la palabra de Dios, es el encargado de entregar las 7 copas. Mm. O sea, es una decisión totalmente divina.
totalmente respaldada por Dios el Padre, por Dios el Hijo, por Dios el Espíritu Santo, por el plan de intercesión, por el ministerio sumo sacerdotal de Cristo. O sea, es totalmente justo. Es la mezcla perfecta entre la bondad y el amor de Dios con la justicia de Dios, lo que se ha hecho. Y estos ángeles reciben esas copas de manos de uno de los cuatro seres vivientes, ahí, y llenos de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Y el versículo 8 dice, y el templo se llenó de humo. ¿Sabes cuándo se llenaba de humo el templo? Para ocasiones muy, muy especiales. Por ejemplo, cuando se inauguró el templo. O sea, para momentos muy de la tierra, me refiero al de la tierra, ¿cierto? Para momentos muy especiales, muy solemnes, ocurre esto. ¿Qué cosa? Dos cosas. Una, el templo se llena de humo por la gloria de Dios, para cubrir un poco de la gloria de Dios. La gloria de Dios se manifiesta de forma tan potente que podría destruir a los seres que están alrededor de él. Entonces, por eso hay un humo que cubre la gloria de Dios para que no se manifieste tan abiertamente. Imagínense la gloria de Dios cómo será. Y dice, por la gloria de Dios y por su poder. Y dice algo más, otra cosa que no ocurre. Dice, nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. O sea, el templo se llenó de humo para cubrir la gloria de Dios poderosa y además nadie podía entrar en el templo hasta que esta obra se llevara a cabo. O sea, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de un momento, de una extremadamente grande solemnidad e importancia en el plan de Dios. O sea, la cosecha de los justos es algo sumamente importante, solemne, pero la condenación de los que se condenan, de los impíos, también es algo súper solemne, súper solemne. ¿Y saben por qué es solemne? Ahora lo vamos a ver, porque ya analizamos la primera parte del capítulo 15. Ahora nos queda la segunda parte, y ahí vamos a comprender por qué es tan solemne. ¿Qué dice en la segunda parte del versículo 2, 3 y 4? ¿Lo puede leer, Juli? Dice, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y en los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá? Uy, qué solemne, perdón, sigue leyendo tú. Oh Señor, y glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Y aquí vamos a aclarar por qué es tan solemne el momento que se está viviendo. Ante los ojos de Dios y ante los ojos de todos nosotros debería ser un momento solemne. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, en el versículo 2 del capítulo 15 se habla de los 144.000. Es el mismo grupo que está presente en el capítulo 14, la primera parte del capítulo 14, porque habla de lo mismo. Dice, y también como un mar de vidrio. Ahí, ¿no te acuerdas que en el texto de Apocalipsis 14 dice que en el monte, sobre el monte Sión, junto al Cordero, ¿cierto? Aquí dice que vi en el cielo, perdón, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego. ¿Cómo será eso? Imagina un piso que es como un mar de vidrio mezclado con fuego. Yo no me lo imagino, pero va a ser espectacular. Y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, Apocalipsis 13, la imagen que se menciona en Apocalipsis 13 y la marca y el número de su nombre, que todo eso está mencionado en Apocalipsis 13, ¿cierto? Dice que este grupo venció a la bestia, a la imagen de la bestia, a la marca y al número de su nombre, y por lo tanto están en pie sobre este mar de vidrio mezclado con fuego con las arpas de Dios. ¿Quiénes son esos? 244.000. 244.000. Son ellos. Son ellos, es el mismo grupito que está en Apocalipsis 14, en los primeros versículos. Es el mismo grupo que y nuevamente se manifiesta victorioso. En la primera parte del capítulo 14 se manifiesta victorioso, pero aquí se le manifiesta más victorioso, así, con más nombre y más gloria. ¿Por qué? Porque es un mar de vidrio mezclado con fuego, con las arpas. Algo impresionante, impresionante. Pero ¿se acuerda usted que el capítulo 14, el versículo 3 dice
y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes, ahí miren, donde está el trono de Dios y los cuatro seres vivientes, y de los ancianos, ahí cantaban ahí alrededor del trono de Dios, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes, de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos entre los de la tierra. Este es un cántico, solamente pueden cantarlo ellos porque es una experiencia personal de ellos. Nadie que no sea 144.000 va a poder cantar este cántico. Moisés, que murió en el Antiguo Testamento, Pablo, que murió al principio del Nuevo Testamento, no van a poder cantar este cántico. No lo van a poder cantar. Ni Daniel, ni Ezequiel, ni Jeremías, ni nadie, ninguno de ellos. Solamente los 144.000. ¿Por qué? Porque es una experiencia personal de ellos, solo de ellos. Y ellos van a cantar en este mar de vidrio, ¿no es cierto?, delante del trono de Dios, los cuatro seres vivientes, los 24 ancianos, como dice el versículo 3 del capítulo 14, y dice que estos van a estar con las arpas ahí, y en ese momento el capítulo 15 nos revela algo súper importante, porque el capítulo 14 nos dice que van a cantar un cántico nuevo, pero no nos dice nada más, que solamente ellos lo conocen. Pero el capítulo 15 nos dice qué es lo que van a cantar. ¿Te das cuenta, no? El capítulo 15 nos dice qué es lo que van a cantar. Es un cántico nuevo mencionado en el 14, el 14 no dice nada más. Pero en el capítulo 15 nos dice cuál es el contenido de ese cántico nuevo que es su experiencia personal. Lo leo. Tocan las arpas y dice, y cantan el cántico de Moisés. ¿Y qué es el cántico de Moisés? Tendrías que ir a Éxodo 15:1. No vamos a ir, ¿ya? Pero lo menciono para que lo tengáis en mente. Eso está en Éxodo 15. Ahí está el cántico de Moisés. Y ese cántico es el cántico de Moisés cuando cruzan el Mar Rojo y el Mar Rojo se cierra y mata a los egipcios, ¿cierto? Te refresco la historia. El pueblo de Israel lleva siglos cautivo como esclavos en Egipto. Llega un momento que Dios dice, ha llegado el momento de liberar a mi pueblo. Lo voy a sacar de Egipto, de la esclavitud. Entonces manda a Moisés, que es un tipo de Cristo, con poder, con las plagas, mira cómo se conectan las cosas, con las plagas de Egipto, logra que el faraón suelte a su pueblo sale y en un momento dado el faraón se arrepiente y va a destruir al pueblo de Dios, el pueblo de Dios queda cautivo contra el Mar Rojo, no se puede escapar, está el ejército de Faraón atrás para destruirlo. En ese momento, Dios abre el Mar Rojo, cruza el pueblo de Dios, llega al otro lado, y cuando los malos están siguiéndolos, el Mar Rojo se cierra y los mata. ¿Te parece esto al tiempo del fin, o no? Es lo mismo. Es lo mismo. Estamos cautivos, Dios nos viene a liberar, los malos se enojan porque nosotros vamos a ser liberados por Dios, tratan de destruirnos, pero Dios hace un milagro enorme, en este caso con la segunda venida, nosotros pasamos en seco para la Canaán celestial y ellos se han destruido. Y ese es un canto de liberación de los malos. Por eso es un momento solemne. Por eso es justo el castigo que reciben los que se pierden. Porque es justo que aquellos que le hicieron tanto daño al plan de Dios, al pueblo de Dios, reciban el castigo que se merecen. Después de que rechazaron todas las bondades y misericordia de Dios, ya no queda intercesión para ellos. No queda nada más que hacer por ellos. Se han puesto absolutamente del lado del diablo y merecen el mismo castigo que iba a recibir el diablo. Y por eso es justo. Y por eso ellos cantan, pescan las arpas y cantan el cántico de Moisés, el canto de la liberación, siervo de Dios, el cántico del Cordero, que es el que ejecutó la salvación, diciendo,
Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son todos tus caminos. Todo lo que tú haces es justo, es verdadero, es santo. Y no hay nada que se pueda decir contra ello porque eres Rey de los santos. ¿Quién no te temerá? ¿Quién no te tendrá respeto cuando te conozca, Señor, oh Dios? Y glorificará tu nombre cuando conozca las obras que has hecho por tu pueblo, por tus hijos, por lo justo de los caminos que has hecho. Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado, porque castigaste a los malos, porque hiciste lo que tenías que hacer, porque hiciste lo justo, porque fuiste misericordioso. ¿Salvaste a los que tenías que salvar, a los que se entregaron a ti? ¿Los perdonaste a pesar de su pecado? ¿Llamaste a la humanidad con tu bondad, con tu misericordia de salvación? ¿No aceptaron? Están recibiendo lo que merecen. Por eso es un momento solemne. Y los 144.000 vivieron eso en carne propia, en su experiencia, y lo cantan porque es su experiencia. ¿Qué te parece? Yo lo encuentro maravilloso. Así que eso quería compartir con ustedes, queridos hermanos. Terminamos el capítulo 14, terminamos el capítulo 15, y espero que el mensaje que está aquí inserto nos ayude. El Señor es justo, es muy misericordioso, pero también es muy justo. Y la palabra de Dios dice que no tendrá por inocente el culpable. Aquel que no se entrega al Señor, que no acepta la salvación de Cristo, no se puede hacer nada más por él. O sea, el Señor el día del juicio va a decirle, yo hice todo por ti. Lo hice absolutamente todo. Te llamé durante toda tu vida. No dejé de hacer nada por salvarte. Absolutamente nada por salvarte. Te envié personas, te envié situaciones en las cuales volvieras tus ojos hacia mí. Y nunca quisiste, nunca quisiste. En cambio, acá están mis hijos, que son una demostración clara, palpable, que tú también te podrías haber salvado. Que tú también podrías haber sido uno de ellos, pero no quisiste. En cambio, ellos quisieron. Y ahora están aquí, el mar de vidrio mezclado con fuego, con arpas, cantando las alabanzas a Dios de una experiencia personal que solamente van a tener los que le han entregado la vida y el corazón a Cristo. Que Dios te bendiga. Amén. Amén, gloria a Dios. Gracias, Amén. hermano Daniel.